Desde La Habana, Cuba, te doy la bienvenida a Con Género, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todas y todos. Soy Maisel Bello Cruz y ya te invito a que te mantengas con nosotros. Hoy en nuestro tema en perspectiva estaremos hablando acerca del lenguaje inclusivo. En Batallas por la Equidad conoceremos las demandas de las comunidades de identidades no binarias. Y en Cultura con Género conoceremos la historia de la cantante trans M. Costa Rica es uno de los países de América Latina que ha dado pasos para el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI. En este país, el matrimonio igualitario entró en vigor en mayo de 2019. La adhesión del país en las convenciones por el derecho a las personas refugiadas y la comunidad LGBTI convierten a la isla en destino para quienes huyen de ser víctimas de desplazamiento forzado y la desprotección legal. Y si sos de la comunidad de la diversidad sexual, se multiplica o se quintuplica esa violencia institucional, violencia física, violencia económica y simbólica. La violencia de la que es víctima la comunidad LGBTI en los países centroamericanos. El Instituto sobre Refugio LGBTI para Centroamérica calcula que hasta 10% de los 5.000 refugiados en Costa Rica son parte de la población LGBTI. En cifras oficiales, el país de 5 millones de habitantes brinda asilo a más de 400.000 extranjeros. En Venezuela, las elecciones parlamentarias tendrán por primera vez la candidatura por lista de una mujer trans. Se trata de Diverly Rodríguez, quien opta a ser candidata por lista nacional a través del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien además hizo lo mismo en los estados Miranda con la candidatura de Ingrid Barón, mujer abiertamente lesbiana, y Eddie Herrera en el estado Zulia. Estas elecciones son las primeras del país latinoamericano que integra como candidatos a voceros del sector diversidad, lo que significa el logro de un colectivo que durante muchos años había pedido participación política dentro de los partidos políticos y de oposición. Perla Martínez ha vivido en carne propia las consecuencias de la crisis económica provocada por la epidemia de COVID-19. El negocio de su familia quebró, dejándola a ella y a 10 personas más sin empleo. Estuve trabajando un tiempo como mesera con mi mamá. Todo marchaba muy bien, de hecho. Teníamos mucha gente en el negocio, prosperaba todo muy bien. Yo estudiaba por las noches, ella me apoyaba en ese aspecto. Y pues ya cuando empezó todo esto de la pandemia, pues tuvo que cerrar, nos fuimos un tiempo y pues realmente era mucha la necesidad de seguir trabajando. En el pequeño restaurante, recuerda, la mayoría eran mujeres. De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, 312,000 mujeres perdieron su trabajo entre febrero y abril de 2020. La fuerza laboral femenina es fundamental en el sector de los servicios, uno de los más afectados por el confinamiento para reducir los contagios del coronavirus. La mujer ha tenido, en estas condiciones de pandemia, ha tenido que incrementar, digamos, su dedicación y aportación hacia la familia, ha tenido que enfrentar la reducción de sus ingresos debido a esto. Más mujeres están sumando a la informalidad, por tanto están ingresando al mercado de trabajo en condiciones de desventaja. En México se cuentan 22 millones de trabajadoras, 14.4 millones son asalariadas, más de 5 millones trabajan por su cuenta y 500,000 se mantienen de propinas e ingresos poco estables. A ello se suma que 1.5 millones de mujeres no reciben remuneración por sus labores. En los tiempos de pandemia, la crisis económica dejará graves consecuencias. Esta es la peor contracción económica de los últimos 100 años en nuestra región y que las mujeres van a ser particularmente afectadas en forma desproporcional porque va a haber mayor aumento en desempleo, pobreza y sobre todo se van a ver afectadas por la sobrecarga de cuidados, especialmente en los hogares más pobres. La tasa de desempleo femenino para América Latina y el Caribe, según cálculos de la ONU, llegará a 15.2% respecto a 2019. Unas 118 millones de mujeres quedarán sin una plaza laboral, situación que provocará un incremento en las estadísticas de pobreza. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Después de este resumen informativo te propongo conocer estos datos sobre la Real Academia de la Lengua Española.
En los últimos años, la Real Academia Española parece haberse adaptado a las nuevas formas de comunicación. La RAE aprobó el uso de palabras como WhatsApp y youtubero por ser palabras comúnmente usadas en el espacio digital, e incluso aprobó el uso del verbo whatsappear. Asimismo, aprueban sustituir palabras por emoticones al comunicarse a través de medios digitales. Sin embargo, en la última edición de su libro de estilo de la lengua española, rechaza expresiones como todes o el uso del arroba o la X como formas de inclusión. También rechaza ejemplos como las españolas y los españoles, pues afirman que no hace falta forzar para duplicar, pues no hablamos así. La RAE incluía hasta hace poco entre sus definiciones sexo débil, conjunto de mujeres. Hasta que una recolección de firmas y el uso del hashtag Yo no soy el sexo débil logró que esta definición fuese removida del diccionario. Sin embargo, actualmente la RAE define términos como feminazi. Y hoy en nuestro segmento Lenguantes, la legisladora argentina Ofelia Fernández nos explica qué es el lenguaje inclusivo. Soy Ofelia Fernández y te voy a contar qué es el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo es una práctica lingüística que evita ser sexista. Esto tiene que ver con entender que el lenguaje es un fiel reflejo de lo que pasa en la sociedad. Entonces, si hay desigualdad social... ¿Qué pasa? Esto se ve en el lenguaje. ¿Y cómo empezó? Cuando empezó a usarse el lenguaje inclusivo se pensó con una arroba o con una X. Por ejemplo, unx, otrx... Se complica un poquito. Bueno, sí, justamente como es difícil de pronunciar, primero se pensó en decir ambos géneros y ahora finalmente se habla con la E como los y las y ahora les. ¿Y cómo funciona? La importancia del lenguaje inclusivo es política y del respeto, en definitiva, porque pensar solamente en femenino y en masculino es adherir a un sistema binario en el que un montón de gente, seres humanos, no se sienten representados y representadas y representadas. Tiene que ver con también cuando yo escucho una voz que en principio puede ser femenina o puede ser masculina, no asumir con qué género se identifica y usar la E para no vulnerar su derecho a elegir su propia identidad. Hay personas que somos cis, que nacemos con un sexo y nuestra identidad de género coincide y la gente nos percibe de esa manera, pero hay personas que no son cis, que son trans, no binarias, entre un amplio abanico que existe y hay que ir construyendo desde el lenguaje, que puede ser pequeño, pero es una cosa importante, el respeto y la tolerancia con que eso exista y que se desarrolle libremente. Hoy en nuestro tema en perspectiva queremos hablar acerca del lenguaje inclusivo, ahondando en las posturas de quienes lo rechazan, así como de quienes lo defienden. El lenguaje inclusivo es una transformación de la lengua que nace en resistencia al uso del masculino como supuesto género que abarca a todas, todos y todes y que en realidad deja por fuera a las mujeres o a las disidencias sexuales, a quienes el masculino no les identifica. Cuando en una sala llena de hombres y mujeres, alguien saluda diciendo «Buen día, chicos», hemos de suponer que solo hay hombres en el espacio. Esta invisibilización de la otredad en el lenguaje se evidencia en las relaciones de desigualdad social. Lo primero que querría decir es que la lucha del inclusivo es una lucha en serio. Es una lucha realmente en serio, que se mide en mujeres muertas. Mujeres muertas todos los días. Entonces, ahí tenemos que remarcar ese hecho. Las mujeres muertas, las mujeres que no cobran lo mismo por el mismo trabajo, las mujeres que no pueden caminar en paz por la calle, las mujeres que sufren abusos dentro y fuera del hogar. Esa es la lucha del inclusivo. Las instancias de poder que controlan el uso del lenguaje, como la validada Real Academia Española, rechaza algunas transformaciones del lenguaje, pero aprueba otras, basándose en criterios que excluyen las formas de interrelación de las minorías, quienes exigen que sus identidades y formas de expresión tengan un lugar en las palabras. El lenguaje inclusivo es una razonable pretensión en función de un movimiento social importantísimo que es la búsqueda, la exigencia de la igualdad entre hombre y mujer, ¿no? Sin embargo, yo creo que en relación al idioma
hay que ser igualmente prudentes porque los idiomas tienen una estructura natural que no debemos de alterar, porque esa alteración puede causar unas repercusiones imprevisibles. La academia asegura que al negar el reconocimiento del lenguaje inclusivo, están protegiendo al lenguaje de su deformación. Sin embargo, detrás de este supuesto purismo de la lengua, se hace evidente el rechazo a la igualdad social y la intención de propagar la ideología patriarcal a través del lenguaje. Es aprovechar las posibilidades que nos brinda la lengua para crear un discurso que es eficaz en la comunicación de un ideal y de un deseo y de un anhelo de igualdad que hay en muchos sectores. Y por eso es un fenómeno profundamente político, discursivo, retórico, no es un fenómeno de lengua. ¿Sí? Por lo tanto, como es un fenómeno tan político, las reacciones violentas en contra son reacciones políticas. Son reacciones de gente que dice, no, sí está buenísimo esto del privilegio. Si existe una fuerte resistencia al uso del femenino, en el caso de la E, la negación es aún mayor. Las instancias de poder académico señalan que el uso de palabras como todes significa una aberración para el uso supuestamente correcto del lenguaje, y muchas personas lo consideran como una muestra de ignorancia o un motivo de burla. Para comunidades como las no binarias, el uso del género neutro significa el reconocimiento de su identidad. ¿Se imagina usted diciendo todes, por ejemplo, o chiques? No, yo no me imagino diciendo eso porque creo que es una falsa solución. Creo que también algo que ha hecho mucho el feminismo es evidenciar que el lenguaje tiende a invisibilizar ciertas identidades, tiende a borrar a las mujeres de sus discursos, de las palabras, del mismo lenguaje. Entonces, si las mujeres están borradas del lenguaje que utilizamos día a día, nosotros pues también estamos como súper desaparecidos de nuestro mismo vocabulario. Entonces, tanto como es súper importante a veces feminizar las palabras, también es súper importante quitarle la carga de género a las palabras, porque pues también estamos aquí. El uso del lenguaje inclusivo pareciera causar ruido, y es que pone en evidencia la invisibilización y la opresión a la que se ven sometidas las mujeres y comunidades disidentes como la no binaria. Si partimos de la premisa de que lo que no se nombra no existe, el lenguaje inclusivo significa la reivindicación de las minorías sexuales históricamente negadas por las instancias de poder, a quienes les corresponde un lugar en la construcción del discurso que les reconozca como sujetas y sujetes sociales en el imaginario colectivo, reconocimiento que se evidencia en la garantía de sus derechos humanos y civiles. El inclusivo entonces es la configuración discursiva de esta lucha política, una lucha política de sangre en la calle, digamos así. El inclusivo es uno de los rasgos, ni siquiera es todo, es uno de los rasgos el que llama más la atención, de la configuración discursiva de la lucha política por la igualdad en la sociedad. Y lo que busca es crear en el auditorio la conciencia de una injusticia, de la persistencia de una injusticia. Luego de analizar esta polémica, te propongo hacer una pausa. Enseguida regresamos. Hoy en Batallas por la Equidad queremos comentarte sobre las realidades de personas con identidades no binarias y sus reclamos de derechos. Se define como no binaria la comunidad de personas cuya identidad no responde a ninguna de las dos opciones que ofrece el sistema de género binario, hombre o mujer. No binario es, digamos, como no sentirte parte o no identificarte con lo que se denomina el binario en el género, que es masculino o femenino, ni tampoco con la convencionalidad de la expresión de género en tu sociedad. Pues es dejar de ver las cosas en blanco y negro y ver todo el espectro de colores que pueda haber en el género.
Para algunos, ser no binario significa transitar entre dos géneros. Para otros, significa romper completamente con ambas formas y existir fuera de los parámetros de lo que socialmente está considerado femenino o masculino. Salirte justamente de esa idea, ¿no? De ese pensamiento de que todo tiene que ser uno u otro, ¿no? Y en cambio irnos por una tercera opción, o cuarta o quinta, o las que haya, ¿no? Porque somos una variedad de personas, entonces la variedad es infinita. El género deviene en una de las tantas formas de opresión que han usado las instancias de poder para coartar la libertad del ser y confinar a otros a la subordinación. Es una casilla en la que se ven atrapadas las personas desde temprana edad. Las características asociadas al género con el que la sociedad te reconoce limita el desarrollo autónomo de la identidad. O sea, si a mí nunca me hubieran cuestionado eso, me hubiera sido un poco como más sencillo, como todo el conflicto que me generó darme cuenta y todo el proceso y eso, y no hubiera tenido que cargar con una cosa más que mí misma. Para las personas no binarias es fundamental el reconocimiento de su identidad, pues garantiza que puedan ser consideradas como se autoperciben en sus espacios de interrelación. Negar su forma de nombrarse es negarles como sujetos sociales. Creo que el hecho de encontrar tu identidad y saber quién eres o encontrar como el lugar al que ya llegaste después de hacer como toda esta concientización, y hace importante el hecho de que te digan por el nombre que tú eliges o que a lo mejor ni siquiera es un nombre, a lo mejor es un apodo, ¿no? Y es que creo que me identifico así, y los pronombres te hacen sentir y reafirmarte al lugar o a la meta a la que ya llegaste después de todo ese tiempo, ¿no? Las formas de expresión e interrelación de la humanidad continúan mutando, y estas transformaciones demandan que las garantías sociales, como los derechos y las oportunidades, y los campos de creación de sentido, como el lenguaje, se muestren dispuestos a abrazar la diversidad. Para mí ser no binario es ser una revolución desde el cuerpo. Hoy en Cultura con Género queremos presentarte a M, una persona que alza su voz desde la música en favor de la diversidad. M es una cantautore peruana que se define como trans no binaria. Esto quiere decir que aunque su autopercepción del género es masculina, construye su propia forma de expresar la masculinidad sin verse limitada por el estereotipo de lo que significa ser hombre. Para mí, una solución aparente era la testosterona. El pequeño inconveniente es que soy cantante. Y la testosterona modifica tus cuerdas vocales al punto de alterar tu voz sin control alguno. Someterme al tan deseado tratamiento hormonal significaba renunciar a años de trabajo con mi voz. Y por otro lado, renunciar a la testosterona significaba renunciar a la posibilidad de vivir mi vida plenamente. Con el tiempo, fui haciendo las paces con la idea de no hacer testosterona. Pero no solamente por mi voz, sino porque fui entendiendo que las categorías hombre u hombre trans tampoco me sentaban bien, no me representaban. No quería verme como un hombre. Fui entendiendo que hay otras opciones más allá del binario de género. Fui entendiendo que para mí el problema no era encontrar una respuesta a la pregunta ¿eres hombre o mujer?, sino que para mí el problema era la pregunta en sí misma. M milita desde su propia expresión del género, performándose en libertad sin verse limitada por el sistema binario de género, y compartiendo su experiencia, alienta a aquellos que aún se sienten atrapados en su propio cuerpo o rechazados por las formas excluyentes del sistema patriarcal. La transición suele ser un proceso en el que dejas una identidad para ir en búsqueda de una nueva o asumir una nueva identidad. Y este puede ser un proceso sumamente complejo y doloroso. Yo pasé los meses de depresión más severos de mi vida durante esta etapa y tuve que empezar a trabajar con una terapeuta para lidiar con mis impulsos suicidas. Nunca he hablado de esto abiertamente, pero es importante hacerlo.
De cada 10 personas trans, entre 3 y 5 tenemos intentos de suicidio. Y este número puede subir a 5 de cada 10 si hablamos de población trans adolescente. La depresión es aplastante. Decenas de preguntas empiezan a aparecer en tu cabeza. ¿Alguna vez me voy a sentir cómoda con mi cuerpo? ¿Voy a necesitar cirugía o tratamiento hormonal? ¿Cómo voy a pagar las operaciones? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a opinar mi mamá? ¿Cómo se van a sentir mis amigas? ¿Qué va a decir mi pareja? ¿Podré tener una pareja? ¿Alguien me va a querer así? ¿Cómo me voy a llamar? ¿Voy a poder cambiar mi nombre? ¿Podré conservar mi trabajo? ¿Tendré oportunidades laborales? ¿Voy a ser feliz? M habla por su diferencia, usando la música como puente. Sus temas y videoclips hablan del orgullo de ser y amar en libertad, alza la voz por los derechos de las disidencias, celebra la diversidad. ¿Alguna vez han escuchado esta expresión de un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer o viceversa? Si bien esta idea sirvió y sigue sirviendo para que muchas personas trans tengan acceso a tratamientos hormonales y cirugías en los sistemas de salud, esta idea limita nuestras experiencias y nuestras vivencias al plano corporal y médico. Es una idea que además deja de lado las muchas formas de transicionar que hay en nuestra comunidad. No todos nos identificamos dentro de ese binario, no todos queremos una transición binaria, no todos queremos siquiera modificar nuestro cuerpo. Y eso también está bien. Y así llegamos al final. Recuerda que puedes seguir esta y otras emisiones en nuestra página web www.telesurtv.net, así como nuestro canal de YouTube Congénero Telesur. Te dejamos con el tema Ser el Grito de M. Hasta una próxima entrega de Congénero. Belleza inadvertida, tanta amargura que no ven, tanto golpe al alma casi nos hace creer que el silencio es nuestro